Hola, ¿qué tal todo? Les doy la bienvenida a Piece of Cake. En este episodio vamos a hablar acerca de la educación. Es un tema bastante interesante y comentado en las clases con estudiantes y también en conversaciones con personas de distintos países. Voy a contarles algunas historias y anécdotas personales de cuando yo iba a la escuela para que puedan conocer un poco más acerca de la educación en mi país. Mi nombre es David y esto es Piece of Cake, un podcast creado para personas que están aprendiendo español y que quieran practicar escuchando a un nativo hablar de forma natural y clara acerca de diferentes temas. Pónganse cómodos, esta es su casa. Si es la primera vez que me están escuchando, quiero darles la bienvenida y muchas gracias a las personas que ya nos han acompañado en otros episodios por seguir escuchando. Recuerden suscribirse al podcast, estamos en la mayoría de plataformas de streaming. También pueden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Piece of Cake. Recuerdo mi primer día en el kinder. Estaba muy emocionado porque era una experiencia muy diferente. Estaba rodeado de muchos niños que no conocía. En Costa Rica, generalmente se comienza el kinder a los 4 años y también se le llama jardín de niños, preescolar, preprimaria, kinder, entre otros. Recuerdo que una de mis clases favoritas era la clase de inglés. Incluso, una vez después de clases, entré a un aula con otros niños que no conocía porque estaban recibiendo inglés con mi profesora favorita. Cuando mis padres llegaron por mí al kinder, se llevaron un susto muy grande porque no podían encontrarme. Pasaron algunos minutos buscándome alrededor del kinder y de camino a mi casa, y una profesora se alegró mucho cuando me vio salir de esta clase. Desde pequeño era notoria mi atracción por los idiomas, ya que esto pasó más de una vez. Algo que me llama mucho la atención es que en mi kinder habían árboles de mango y los estudiantes podíamos comerlos. En algunos recreos salíamos únicamente a buscar mangos para comer durante nuestro rato libre. Este recuerdo me gusta mucho porque es algo que tiene en común mi kinder, mi escuela, mi colegio y mi universidad. Incluso hay un árbol de mango en la casa de mi abuela y el mango es una de mis frutas favoritas. No me canso de comerlo. Recuerdo que estaba muy emocionado por entrar a primero de primaria, porque ya quería leer y escribir en clases como los niños más grandes. Todavía tengo una foto de mi primer día. Sí, en Costa Rica tampoco nos escapamos de la foto del primer día de clases. Aquí en Costa Rica, a la escuela primaria, le conocemos popularmente como la escuela. En todas las escuelas se imparten 4 materias básicas y algunas materias especiales. Las materias básicas son español, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Y las materias especiales más importantes son inglés y educación cívica. En las escuelas públicas de Costa Rica hay un sistema de comedor gratuito. Esto ayuda a que todos los niños, sin importar su situación económica, puedan asistir a la escuela sin preocuparse por realizar sus tiempos de comida. También hay lugares donde se puede comprar comida, pero estas tiendas funcionan por medio de concesiones a personas o empresas privadas. El edificio de mi escuela es un poco antiguo, entonces había muchas leyendas, mitos e historias de terror. Algunas de ellas incluían a las personas de los retratos en las paredes, que son de este tipo de fotografías que parece que te siguen con la mirada. Mis compañeros contaban historias de terror como apariciones de fantasmas de antiguas maestras que rondaban por la escuela. Creo que la historia que más me gustaba
es la que decía que el hombre que fundó la escuela y una de las profesoras de las fotografías bajaban de sus retratos por las noches para bailar al ritmo de los instrumentos de la banda de la escuela, que tocaban otros fantasmas que llegaban a las fiestas nocturnas cada noche. Por eso, ningún niño quería quedarse en la escuela hasta tarde o ir a los lugares más alejados de la escuela. Si quieren escuchar más historias como esta, vayan al episodio de Halloween y Día de los Muertos, donde les conté acerca de algunas leyendas que tenemos en Costa Rica. Después de la escuela, viene la escuela secundaria. Le llamamos colegio o preparatoria en algunos países. La edad común para ingresar al colegio o el cole, como le llamamos en Costa Rica, son los 13 años. Recuerdo que estaba un poco asustado porque todos mencionaban que el bullying o acoso escolar era un poco más fuerte en el colegio que en la escuela, y temía que los próximos 5 años fueran un poco difíciles. Aunque mi experiencia personal no fue tan grave como lo imaginaba o como veía en las películas. El colegio coincide con la etapa de la pubertad, entonces vienen muchos cambios y situaciones incómodas en tu vida. Recuerdo que una de las situaciones más vergonzosas que tuve fue en una presentación que debíamos hacer para la clase de música. El proyecto consistía en bailar frente a todos los estudiantes, y el pánico escénico que sentía y los nervios que tenía eran tan grandes que sin querer boté a mi pareja de baile y cayó al suelo durante nuestra presentación. Creo que nunca he sentido tanta vergüenza de nuevo en mi vida. La buena parte es que no dejamos de ser amigos por eso y que tuvimos toda la puntuación en la presentación. Desde mi primer año en el cole, entré al periódico escolar y creo que fue de las cosas que más me gustaron del cole. Tener un periódico o diario escolar no es algo tan común como en otros países. Este periódico era como una revista donde hablábamos de todo un poco. Dábamos consejos amorosos, hablábamos de problemáticas dentro de la institución. Cuando había eventos especiales tomábamos fotografías y también celebrábamos los triunfos del colegio. Esta experiencia me ayudó mucho a conocerme mejor, descubrir algunas de mis fortalezas y muchas de mis debilidades. Fui coordinador de este periódico durante los 3 últimos años de mi colegio, y son recuerdos que guardo con muchísimo cariño. En mi colegio también existía el sistema de comedor escolar, pero solamente las personas que pedían una beca podían comer gratuitamente. Los estudiantes que no contaban con una beca debían pagar muy poco dinero por su comida. Decidir una carrera para estudiar fue un poco difícil para mí. Tenía que escoger entre una carrera que me gustara o una carrera con mejores oportunidades para trabajar. En el colegio estaba un poco joven para poder tomar una decisión tan importante. Y en este punto es donde comienza mi etapa de la universidad. Al igual que en el kinder, escuela y colegio, hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas son bastante prestigiosas en el país y son una pieza clave en la educación de Costa Rica, porque permite que las personas puedan estudiar sin importar su situación económica. Esto porque son de precios accesibles y también tienen un sistema de becas universitarias para que los estudiantes puedan concentrar su energía en su educación y no deban trabajar para pagar sus estudios. Aunque algunos políticos en el gobierno han intentado disminuir la inversión en la educación, y esto puede ser un poco peligroso si queremos mantener el nivel de educación que existe en el país.
Las universidades privadas en Costa Rica son un poco más caras. Hay algunas con prestigio y otras que no son muy conocidas. Aunque son un poco menos accesibles, existen instituciones que ofrecen préstamos para que los estudiantes puedan financiar sus estudios. Pero las cifras de estos préstamos no son tan altas como las cifras de los préstamos en otros países. Si te interesa viajar a Costa Rica para estudiar en la universidad, te dejo algunos enlaces en la transcripción gratuita de este episodio. La experiencia de la universidad fue muy diferente a las experiencias anteriores. Yo ya era un poco más maduro y me encontré ante situaciones nuevas, como vivir con personas que acababa de conocer. Aunque Costa Rica tiene un buen sistema educativo, todavía hay muchas áreas de mejora. Una de las situaciones a mejorar es facilitar el acceso a la educación de las poblaciones indígenas del país. De esta manera, disminuir la brecha que existe y preservar las lenguas indígenas. En Costa Rica, los pueblos indígenas han sufrido de discriminación y el ámbito de la educación no es una excepción. En nuestro contexto, como en el del resto del continente americano, los pueblos indígenas enfrentan situaciones muy similares. Han sufrido discriminación desde el tiempo de la colonia, fomentando estereotipos que hacen más grande la brecha educativa. Estos pueblos originarios estudiaron muchos fenómenos que les afectaban en su vida diaria. Por ejemplo, para los mayas la astronomía formó parte de sus tradiciones. El estudio de la astronomía les ayudaba a predecir eclipses y fenómenos naturales que afectaban las plantaciones. Los incas, originarios de las zonas del actual Perú, realizaban cirugías cerebrales muy complejas. Los conocimientos en arquitectura de estos pueblos son evidentes, con estructuras que fueron escogidas como maravillas del mundo moderno, como Chichén Itzá y Machu Picchu. En Costa Rica hay proyectos para recuperar lenguas indígenas locales, y es algo importante para comenzar a recuperar herencias perdidas. Y como un dato interesante, ya hay clásicos de la literatura universal, como El Principito, que tienen su versión en bribri, una lengua autóctona de Costa Rica. Un tema que es un poco controversial en Latinoamérica son las clases o guías de educación sexual que algunos gobiernos han implementado en las escuelas. Estas guías buscan educar a los jóvenes sobre sexualidad y afectividad. Tomemos en cuenta que sexualidad no es lo mismo que sexo. Estas guías buscan enseñar a los niños sobre derechos humanos, diversidades, interculturalidad, género, educación inclusiva, entre otros temas. Y muchos padres se oponen a este tipo de educación en las escuelas por el tabú existente hacia estos temas y por sus creencias religiosas. Ellos creen que es trabajo de los padres educar a los hijos acerca de este tema. Incluso crearon un lema llamado "A mis hijos los educo yo". El problema es que la mayoría de los padres no están preparados para enseñar acerca de esto a sus hijos. Algunos todavía consideran estos temas como un tabú y les da vergüenza responder a las preguntas de sus hijos. O enseñan acerca de estos temas desde un punto de vista religioso sin contar con una evidencia científica. Y eso se demuestra ya que una parte de la población no sabe diferenciar las enfermedades de transmisión sexual y cómo se propagan, o la poca participación por parte de los hombres en los métodos de anticoncepción. Anticonceptivo es aquello que evita el embarazo.
En algunos países de Latinoamérica se ha avanzado un poco más en la creación de estas guías y han aplicado algunas medidas para informar mejor a las personas. También muchos jóvenes se han dado cuenta de la importancia de la educación pública en sus vidas. Cuéntenos en los comentarios cómo es la educación en sus países. Y también les quería preguntar si consideran importante la educación pública. Les recomiendo una vez más que pueden seguir este proyecto en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Piece of Keke. Ahí voy a publicar imágenes y referencias de los episodios. Y también voy a publicar los enlaces a las transcripciones. La transcripción de este episodio es gratuita y ya saben dónde encontrarla. También los invito a que se suscriban al podcast en la plataforma que me están escuchando. Y así terminamos el episodio del día de hoy. Mi nombre es David, soy nativo del idioma español, soy de Costa Rica y comencé este proyecto porque me gusta mucho el intercambio de idiomas y quiero ayudar a personas que están aprendiendo español, hablando de temas que les puede parecer interesantes utilizando un español claro, despacio y fácil de entender, pero a la misma vez fluido y de manera natural, y que así puedan sentir que están conversando con un amigo y pueda facilitar el aprendizaje. Muchas gracias por haber escuchado. Es un gusto poder acompañarlos en su proceso de aprendizaje de un idioma que me gusta muchísimo. Chaito, hasta la próxima. Esto fue Piece of Keke.